yo quiero presentarles a la autora Lourdes Benes, que nos acompaña en esta tarde. Y Lourdes tiene una trayectoria y carrera amplísima en lo que es el ejercicio gerencial, administrativo y también de investigación en temas digitales. Valga resaltar temas sobre el derecho a la privacidad, ciberdelincuencia y temas que constantemente está investigando sobre legal text y otros tipos de conectividad. Por esto, sobre todo la experiencia que nosotros vamos adquiriendo, vamos a compartirla, y en este caso, cosas que podemos comentar de la doctora Lourdes Benes, que es abogada de la barra de DC y la barra de Estado de New York. Es miembro también del Colegio de Abogados de Lima, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. También tiene un amplio desempeño en los cuales aparece que ha liderizado en diferentes funciones de tipo pública, y tiene en la Asociación Interamericana de Abogados pues se podría decir una reiterada trayectoria de servicio como secretaria general, en un desempeño muy visible, y que ello ha contribuido para el fortalecimiento de lo que es la Inter-American Bar Association, en lo que es actualmente. También podemos decir que es miembro también de este comité que organiza estos eventos, en lo cual es vicepresidenta, igual que Diego Migliorisi. Y en este tipo de asuntos hay diferentes funciones que ha desarrollado a partir de su servicio como miembro de la Federación Interamericana. También ha sido asesora del ministro de Justicia del Perú. Ha liderado diseños de proyectos anticorrupción, apoyado en el desarrollo del Plan de Empresas y Derechos Humanos y trabajos en temas de reforma judicial. Ha trabajado como consultor en la OIT y temas de trabajo forzoso. Y bueno, es realmente amplio su currículum, su referencia de dónde ha obtenido la experiencia y de las investigaciones que ha realizado la autora Lourdes Benes en el campo digital. Nos va a compartir esta tarde, cosa que nos satisface porque hay un asunto que ella va a comentar a partir de una pregunta que le voy a hacer. No sé si lo va a hacer ahorita o lo va a hacer durante o al final, pero fíjense esto, estimados. El tema de hoy, el cual va a compartir con Diego Migliorisi, es el siguiente. Habilidades tecnológicas necesarias para la práctica del derecho. Entonces, supongamos que le quitásemos, doctora Lourdes, le quitásemos la palabra necesarias. Quedaría este tema como habilidades tecnológicas para la práctica del derecho. Y también sonaría igual, sonaría bien y sonaría adecuado. Pero ¿por qué tuvimos que ponerle la palabra necesarias en el medio de esa titulación del tema? ¿Qué connotación tiene? ¿Cómo se puede expresar esa necesidad de habilidad tecnológica para la práctica del derecho ahora y en el futuro? Tiene la palabra, doctora Benes. Adelante y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, gracias a todos y todas. Gracias por esa gentil presentación. Quiero agradecerle a Jesús también, ¿no? Y a Diego por el trabajo, el equipo, y a Jesús liderándolo como presidente del Comité de Telecomunicaciones, Ciencia y Tecnología de la FIA, ¿no? Que también tenemos el gusto de coliderar con él y con Diego, ¿no? Y también a Diego por acompañarnos hoy, y a todos ustedes, todos y todas. La pregunta es interesante. Conversábamos de este tema con Jesús antes, ¿no? Cuando estábamos coordinando estos temas sobre la necesidad de, digamos,
conocer las tecnologías de información y comunicación desde el punto de vista de los abogados. Y uno pensaría, bueno, el deber de competencia profesional nos requiere que conozcamos la norma, la ley, el sistema legal, y con mayor profundidad las áreas de especialización. Pero hoy en día la tecnología en verdad atraviesa todas las dimensiones de la vida humana y en ese sentido tiene un impacto en el sistema jurídico, pero también en la práctica del derecho. Entonces, hay dos, digamos, puede haber muchos más aspectos, pero dos fundamentales, ¿no es cierto? La tecnología como herramienta para el ejercicio del derecho y el conocimiento que tenemos que tener en ese sentido, pero también la tecnología como elemento que impacta derechos individuales, ¿no? Que impacta la forma en que los negocios se desarrollan, impacta la forma en que las finanzas se manejan. Entonces, hay aspectos sustantivos, ¿no?, de desarrollo de normas sustantivas, pero también hay aspectos operativos en el tema de la tecnología, ¿no es cierto? Y digamos, acá con Diego hablábamos en qué nos enfocamos, porque hay tantos temas para tocar, ¿no? Y en ese definir en qué nos enfocábamos, pensábamos, bueno, eh, hay muchos aspectos, o sea, el tema de la competencia profesional, el tema de la ética profesional, el tema del manejo de la información, el tema de la inteligencia artificial. Hay temas muy complejos y hay temas tan simples como de repente manejar un programa, manejar un aplicativo que nos permita comunicarnos de esta manera, o aplicativos equivalentes o programas equivalentes que de algún modo también han permitido, ¿no?, que en la época de la pandemia, y antes incluso, ¿no?, pero en la época de la pandemia específicamente, no se paralice todo porque nos permitieron operar virtualmente. Entonces, la tecnología siempre ha avanzado rápido, pero no hay duda que la pandemia puso demandas de un tipo que aceleró de una manera increíble cómo impactó la práctica de nuestra profesión, ¿no es cierto? Y no solo nuestra, o sea, todos, digamos, ¿no? Ya habían negocios que tenían formatos híbridos, pero no era todo tan intenso, digamos, y a la velocidad que se tuvo que dar. Entonces, la curva de aprendizaje fue, digamos, muy grande, ¿no es cierto? Y tuvo que ser todo muy rápido, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Entonces, el tema es que, ¿por qué consideramos que es necesario? Porque primero nos va a permitir el, el ejercer la práctica de una manera más eficiente. Pero en muchos casos, de repente, en cada sistema esto varía. Cuánto está avanzado, cuánta jurisprudencia empieza a desarrollarse en estos temas, pero ya ha habido casos acá en Estados Unidos donde se han presentado situaciones en que, por ejemplo, ¿no?, el sistema de notificación era a través de email y el abogado no recibe la notificación. Entonces, presenta esta explicación o excusa, ¿no?, ante el juzgado, y el juez determina que eso no es una excusa y es responsabilidad del abogado, ¿no?, conocer y manejar y hacer que los sistemas que utiliza funcionen adecuadamente, ¿no? Digamos, se alegaba que el email había ido y la notificación se había ido al spam, ¿no?, y que no se había podido ubicar. Entonces, ya empieza a establecerse la responsabilidad del abogado en esto. Ya no es que, no, es un tema tecnológico que no es el área que tienes que manejar, sino que ya se considera que tiene que tener realmente competencias y tiene responsabilidad sobre los sistemas que utiliza, ¿no? Por ejemplo. Y un caso más reciente y más grueso realmente es el caso del abogado Schwartz, que mencionó el doctor Tamayo precisamente en la sesión anterior. Y en este caso es más serio porque, claro, hace la investigación, ¿no? En el caso, elaboran la investigación usando el chat GPT, ¿no es cierto? Entonces, y en verdad es una cosa que
sorprende, sobre todo conociendo cómo son los sistemas acá, hay tanto recurso de verificación, para verificación de información. Entonces, nosotros pensamos ir más o menos en un orden, pero la pregunta de Jesús, digamos, me hizo adelantar este tema, que es ventajas de la tecnología, el acceso a la información. Pero todo tiene como que sus retos y sus oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad es mayor acceso a información, pero el reto es también, hay tanta información que hay que filtrar y seleccionar la información, hay que analizar la información y hay que verificarla. Entonces, hay fuentes abiertas en las que uno puede hacer búsqueda, pero también hay suscripciones y recursos especializados. Entonces, si uno se quisiera apoyar en el chat GPT, que puede ser útil hasta cierto tramo del proceso, y digo hasta cierto tramo del proceso, porque después de un punto uno tiene que hacer lo que se llama debida diligencia, ¿no es cierto? Uno tiene que ejercer la debida diligencia y verificar esa data. Y acá hay, o sea, una diversidad de aplicaciones, ¿no? Motores de búsqueda, si se quiere llamar de una manera genérica, pero son realmente programas especializados en la investigación legal, ¿no? De casos, de estatutos, etc. Entonces, hubiera sido tan simple como de repente poner esa información en estas aplicaciones, sea Westlaw, sea LexisNexis, sea Fastcase, etcétera, y de repente verificarla y no se hubiera visto en este problema en el que se encuentra ahora, con mucho riesgo en términos digamos, su standing, ¿no? O sea, su posición profesional, o sea, y su capacidad de ejercer incluso, ¿no? Se ve amenazada, ¿no? Y claro, en el caso de quien no recibió el email, sí, es un problema, pero no es tan serio, ¿no? En el caso de quien se basó en lo que hizo el ChatGPT y no lo verificó, ya es digamos, más complicado el tema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo de verdad tengo un PowerPoint, pero quería que esto fuera más una conversación práctica, digamos, una conversación cálida de nosotros, pero aspectos importantes en nuestra relación como abogados con la tecnología. Lo primero que me parece a mí importantísimo en todo como metodología es, o sea, tomar conocimiento del marco conceptual, digamos, ¿no? La terminología, ¿no? Y hay algunos conceptos que pueden parecer más sofisticados, hay otros que usamos todos los días, pero a veces, o sea, uno mismo va aprendiendo, o sea, yo misma voy aprendiendo, ¿no? Porque uno, o sea, entiende en términos generales el concepto, pero hay mucho más detrás de esos conceptos. Entonces, la primera tarea como abogados, considero que es importante, es familiarizarse con la terminología de la tecnología y con los tipos de recursos que existen específicamente para abogados, ¿no es cierto? Y siempre me gusta, digamos, siempre creo que es bueno empezar por lo básico, ¿no? Porque uno dice tecnología, ¿no es cierto? ¿Y qué es la tecnología? Entonces todo el mundo, todos hablamos de la tecnología y además hablamos de la tecnología como si fuera una cosa novedosa de este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? Porque la tecnología existe de siglos. Entonces, y en su forma más básica se define como un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿no? Y del conocimiento humano. Entonces, y claro, en este caso, incluso mucha gente se pregunta a veces de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías, de la informática, la cibernética, lo digital, de qué estamos hablando, ¿no? Y hay gente que se refiere, por lo menos acá se habla de high technologies, ¿no? Entonces, y hay algunas personas que pueden hasta bromear, decir, porque altas tecnologías, ¿acaso son bajas? Pero no, se refiere a altas tecnologías por el grado de sofisticación de estas tecnologías. Son altamente sofisticadas, ¿no? O sea, no es un paralelo entre lo alto y lo bajo en ese sentido, sino más en el grado de sofisticación y lo que se puede alcanzar con la tecnología. Una de las cosas que yo veía hoy día en noticias, por ejemplo, ¿no? Que puede chocar porque, claro, ¿cómo se entiende esto? Y esto sí me gustaría de repente compartirlo en la pantalla un minuto, si me pregunta, si me permites,
Y claro, le estoy Adelante, compartiendo doctora, adelante. de frente la página web como está, no es de PowerPoint en este caso. La página web como está, porque es un caso interesante. Dice, she's pregnant and the father is her AI virtual boyfriend. O sea, está embarazada y el padre es su pareja artificial, o sea, ¿no? Su pareja creada por la inteligencia artificial. Entonces, podemos imaginar la cantidad de situaciones que se pueden presentar en estos casos, ¿no? Su pareja, ¿no? Es AI boyfriend, ¿no? O sea, se refieren, o sea, su AI virtual boyfriend, o sea, su pareja virtual, digamos, ¿no? Y la persona establece una relación. Hay una aplicación que permite tener conversaciones, se llama Réplica, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esta aplicación Réplica. Para hacerlo más como un conversatorio. Ahorita les estoy compartiendo la pantalla, pues está. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de esta aplicación Réplica? ¿No? Bueno, la noticia indica, ¿no? Precisamente lo que les decía, está embarazada y el padre is her AI virtual boyfriend. Entonces, claro, hay mucho más sobre ese tema, pero una de las cosas como abogada que me ponía a pensar, ¿no? Estas aplicaciones permiten que las personas tengan conversaciones con inteligencia artificial, donde se sienten cómodas, se sienten seguras, no se sienten juzgadas, etc. Pero por un pago adicional pueden convertirla en una dinámica de una comunicación romántica. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace muchos años, bueno, no tantos, ¿no? Pero hace unos años hubo una película, ¿no? Que era precisamente del caso de la relación de un señor con la computadora, ¿no? O sea, y eso parecía en esa época ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero no es tanto ciencia ficción hoy día, ¿no es cierto? Entonces, y claro, al final hay todo un tema, pero yo me ponía a pensar en términos de la seguridad, en términos del manejo de la información privada que la persona comparte, en términos de la manipulación que se puede dar si esto no se utilizara bien, ¿no es cierto? Y en términos del impacto en la salud de las personas también. Entonces, pero hay mucho impacto en lo humano y esto va a tener mucho impacto también en la esfera del derecho, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles van a ser las limitaciones y fronteras que se pongan en este sentido? Y uno de los aspectos que a mí me pareció realmente muy importante, ¿no? Eso, sobre este tema, es que uno de los pioneros de la inteligencia artificial, ¿no? Precisamente estuvo en un programa de noticias recientemente y hablaba de la ética, ¿no? Nosotros nos preguntamos y planteábamos el tema de los algoritmos y la conformación de los algoritmos, que son, digamos, una secuencia de información y data para programar estos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, es un poco más complejo, ahí tenemos una definición que podemos compartir, pero la idea es, ya ha habido situaciones donde se ha manifestado que los algoritmos pueden discriminar, porque al final opera en función de la data que se alimente. Entonces, lo que mencionaba este señor es que en estos casos, ¿no? El tema de la ética no es algo que se puede pensar a posteriori, ¿no? No es algo que pueda, es Geoffrey Hinton, que es considerado uno de los pioneros, ¿no es cierto? Él dice, no es algo que puedas poner como dejarlo avanzar y poner barreras, porque se va a desbordar. El cuidado de la alimentación y la formación ética de estos sistemas tiene que darse desde el principio,
¿no? Y él decía, la inteligencia artificial, él que ha sido uno de los pioneros y ha trabajado tanto, y ha estado en Google y después se retiró, bueno, él dice, veíamos todo este tema de la tecnología y la inteligencia artificial como, porque además ese era el objetivo en esa época, ¿no? Ir mejorándolo, ¿no? Lo que le llaman Natural Language Processing, o sea, procesar sobre la base de lenguaje natural, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite comunicarnos con la máquina de esa manera. Y parece muy sofisticado, pero bueno, es sofisticado para los que tienen que programarla, pero si lo entendemos es realmente poder interactuar con la máquina en lenguaje natural, ¿no es cierto? Y que en la máquina le preguntemos cosas como le preguntaría a Jesús, ¿no? O a Diego, o cualquiera de ustedes, y la máquina responde, ¿no es cierto? Entonces, lo que él decía es, antes, mi enfoque era, estamos tratando, la inteligencia humana es tan avanzada que estamos tratando de alcanzar, ¿no es cierto? Y estamos tratando de que con la máquina podamos lograr esa misma nivel de inteligencia. Pero en realidad me dice, a este punto, su preocupación es seria, siendo uno de los pioneros, y hace, digamos, plantea situaciones en ese sentido, porque dice, lo que ahora estamos viendo es que la inteligencia artificial puede superar la inteligencia humana. Yo tengo una visión sobre eso porque realmente la inteligencia artificial, ¿qué es? O sea, es inteligencia artificial. Y lo artificial, por definición de la Real Academia, es lo que es creado también por el hombre, ¿no es cierto? Y la inteligencia es esta capacidad de aprender, de entender los conocimientos, etcétera. Hay distintas definiciones que van a encontrar en RAE, no los tengo que llenar con eso, sobre inteligencia. Pero esa inteligencia artificial realmente está siendo creada por el hombre. La diferencia acá es que en esa creación confluye lo que es la inteligencia colectiva y se maneja a través de máquinas y equipos que tienen una capacidad, hablan de las 3 Bs chicas, ¿no? En inglés, que yo estoy tratando de reproducirlo en español, que es el volumen, la velocidad y la variedad de información que se puede manejar. Es lo que toda esta tecnología permite realmente, ¿no? El manejo o sea, Big Data, ¿no? Entonces, o sea, los retos que presenta son muy grandes, pero también presenta oportunidades muy importantes, ¿no? Y ahí venía un poco, de repente sí les voy a compartir el PowerPoint para hacerlo rapidito, digamos, algunos temas, como les decía, o sea, lo que es tecnología, lo que se considera informático, lo que es digital, lo mismo, no lo mismo, no, o sea, está relacionado, pero no es exactamente lo mismo porque, digamos, o sea, lo digital se refiere a un dispositivo sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits, ¿no? O sea, son medidas de información, digamos, digital, ¿no? Les decía, lo de la inteligencia la definición de artificial y qué supone en ese sentido la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el tema de la cibernética y la importancia de la seguridad cibernética. Y ahí viene ya poco para llevarlo a lo que preguntaba Jesús, ¿por qué es necesario para los abogados? No, no solo porque nos da mayor eficiencia en el tema de los servicios legales, sino porque estamos ya inmersos en ese océano. Entonces, si no aprendemos a navegar el océano digital, nos ahogamos de algún modo, ¿no? Mayor eficiencia también en la administración de justicia, las audiencias virtuales que, como decía, van a seguir, ¿no? O se combinará, pero durante la pandemia se dio mucho esto porque era la única forma realmente, ¿no? O sea, la prueba digital, las realidades virtuales para representación, como vieron en la sesión de la semana pasada, el acceso. Entonces, todo puede ser una oportunidad y también puede ser un reto, porque puede ayudar a, o sea, mayor acceso a la justicia, si se quiere, pero también puede separar eso, ¿no? Porque solo quienes tengan los recursos quizá van a poder usar las herramientas de la manera más eficiente para su representación, ¿no? O poder acceder a la justicia cuando todo esto empieza a tener
o manejarse en una dimensión o con un uso mayor o más intensivo de la tecnología, ¿no? Acceso a mayor información, eso es buenísimo, o sea, la evidencia digital, la huella digital que se puede encontrar en muchas transacciones o situaciones o experiencias, ¿no? La colaboración, el trabajo en equipo, pero también tenemos el riesgo de los hackings, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad también del manejo de la información, ¿no es cierto? Entonces, por esto es muy importante. Y en ciertos sistemas ya a los abogados les demandan la competencia tecnológica como parte de su deber de competencia profesional, y es parte de los códigos de conducta, ¿no es cierto? Hay, digamos, bueno, ya habíamos hablado de esto, el uso ético y responsable de las herramientas, ¿no? Y yo no creo que este señor Schwartz haya querido hacer un uso poco ético de las herramientas, pero definitivamente ahí debió haber habido mayor diligencia en verificar esa información, ¿no? Como decía, hay fuentes abiertas, con Diego hemos hablado, él va a profundizar un poco más de eso, pero ya hay fuentes a través de suscripción. Algunas barras, digamos, barras profesionales, para seguir la conversación, ofrecen dentro de la membresía eso, y también nosotros como abogados podemos, siendo miembros, pedir eso de nuestras barras, ¿no es cierto? O sea, el Fast Case es un producto que a mí me ofrece la barra de DC como parte de ser miembro del DC Bar Association, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos aspectos en ese sentido y muchas herramientas de las cuales nos podemos ayudar, ¿no es cierto?, como abogados. Yo hablo a veces de lo que le llamo alfabetización tecnológica para abogados, muy modestamente, porque realmente creo que es importante, pero sí hay dos cosas que, digamos, dos ideas fundamentales que debemos mantener es, así como Couture decía, estudia, si no estudias cada día eres menos abogado, con el tema de tecnología eso se aplica totalmente, porque los retos de la tecnología son que, digamos, evoluciona a una velocidad a la cual el sistema jurídico, el sistema legal no está adaptado. Entonces, los cambios en la realidad son, y típicamente eso pasa con otras dimensiones de la vida humana, pero con mayor grado en lo que se refiere a lo tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, como que la legislación no se adapta lo suficientemente rápido, pero el otro tema es que para poder regular un fenómeno hay que conocerlo, ¿no? Y muchos de los que, digamos, diseñan las políticas y la regulación no los conocen a profundidad, y cuando están conociendo uno, sale otro. Pues yo digo, la tecnología, siempre hago esta comparación del mercurio, y algunos de repente ya la escucharon, pero es como el mercurio, ¿no? Cuando pensamos que ya lo estamos, o sea, lo estamos cogiendo, lo estamos entendiendo, en este caso, el caso de la tecnología, se escapa, ¿no es cierto? Y es más o menos eso, porque uno está en la web 2 y ya están hablando de la web 3, ¿no es cierto? Diego, de repente, que está estudiando todos estos temas, también nos puede hablar un poquito de eso y cómo lo de la web 2 y 3 o sea, cuál es la diferencia específicamente. Algunos dicen que hay, otros dicen que no, pero es un concepto de descentralización de la web también, ¿no? Y quizás nos pueda hablar también de la otra. Pero, ¿por qué es importante? Porque en cada área que nosotros practicamos, sea derecho penal, la prueba digital, importantísima. O sea, acá, en el caso de este señor Murdoch, que lo acusaban de haber asesinado a la esposa del hijo, muchos se basaron en la lectura de la huella digital, la ubicación geográfica, los tiempos donde estaba y todo. En algunos casos, cuando yo seguía el proceso, realmente me parecía que saltaban a conclusiones, lo cual también es peligroso, pero también es un aspecto importante. En la cooperación legal internacional, importantísima la tecnología. Y no toda tiene que ser tan sofisticada como la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, que sirven para eso, ¿no? En el follow the money, como dicen, ¿no? O sea, sigue digamos, el trazo del dinero en casos de corrupción. La tecnología también ayuda. También puede ayudar a ellos a esconderlos a través de otros, digamos, currency o monedas digitales, ¿no? Pero también ayuda o sea, al
a quienes hacen valer la ley, ¿no? A las autoridades para perseguir el delito, ¿no? En el caso de tratas, ¿no? También se usa mucho la cadena de suministro, el blockchain se está utilizando mucho para los negocios, pero también ayuda para hacer, o sea, puedo manejar con más transparencia la cadena de suministro, que ayuda también en términos de eficiencia para la empresa, pero también en términos de control y cumplimiento con las normas contra el trabajo forzoso, por ejemplo, ¿no? O la tecnología utilizada para hacer valer o cumplir normas o estándares ambientales, etc. Entonces, hay tanto y oportunidad también, ¿no? Porque a veces la pregunta es, ¿nos va a reemplazar? No, no nos va a reemplazar porque se necesita el trabajo del abogado y humano. Y al contrario, puede crear muchas nuevas áreas de ejercicio profesional, ¿no? Porque en el área de compliance, con todos los niveles, protección de datos personales, o sea, todo lo que es data privacy, o sea, en el tema financiero, el compliance financiero, todo el cumplimiento con el tema financiero, en temas anticorrupción que va de la mano, y o sea, anti-money laundering, o sea, contra el lavado de dinero. Entonces, hay mucha oportunidad. Por eso es que consideramos que es necesaria. Voy a cortar acá para darle el espacio a Diego, y este tema es fascinante y queda mucho siempre en el tintero, pero ya tenemos oportunidades más adelante. Gracias, Jesús, gracias, Diego. Doctora Lourdes, muchas gracias por su exposición, bastante densa, tiene varios puntos por los cuales tomar después en unas preguntas que vamos a hacer y enriquecernos más sobre ello. Seguro que usted tiene respuestas para esto. Igual Diego Fernando Miglorisi, que va a complementar esta expo. También la misma pregunta, Diego, que en ese momento no estabas, cuando estaba comenzando Lourdes, respecto al tema de la conferencia, que habla de habilidades tecnológicas necesarias para la práctica del derecho. Y cuando tenemos allí incrustado en el medio la palabra necesarias, si se la quitásemos diría habilidades tecnológicas para la práctica del derecho. Realmente las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar en este tiempo están necesariamente vinculadas a las herramientas tecnológicas, digitales, para poder decir que hay una práctica adecuada del derecho. ¿Cómo lo visionarías tú? La puedes responder cuando quieras dentro de tu exposición en algún momento. Gracias. Bienvenido. También tengo que decir que Diego es abogado argentino. Diego ha escrito varios libros que tiene la prueba transnacional, tiene que ver con el derecho y la evacuación de las pruebas electrónicas, entre otros. Tiene varios formatos de este tipo, los cuales pues ha desarrollado su labor como escritor. Él es especialista también en derecho informático. Tu micro está abierto, Diego. Aparece abierto, pero de repente está conectado a otro dispositivo, a un headphone o algo. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema tan complejo y tan amplio, la tecnología, y más aplicada a los servicios profesionales. Nosotros recordaba cuando estábamos conversando sobre este evento, en el 2014 escribimos uno de los primeros manuales sobre delitos informáticos, y en ese momento se debatía sobre los delitos, si existían realmente los delitos informáticos o realmente una forma de comisión las tecnologías y las diferentes plataformas informáticas. Y finalmente, con el correr del tiempo, la doctrina o el pensamiento de que la tecnología era un elemento
para configurar diferentes hechos delictivos, como también derechos y obligaciones contractuales en las demás ramas del derecho, fue la que se fue consolidando. Y hoy en día, cada día más estamos dependiendo de las tecnologías. Se generan derechos permanentemente en cada acción. De hecho, cuando nosotros nos levantamos, siempre vamos a tener, en la mayoría de los días, alguna relación directa o indirecta con la tecnología. Y a partir de el trabajo profesional, cuando toca intervenir en un hecho tanto del foro laboral, comercial, empresarial o penal, vamos a tener que depender cada día más de la prueba informática. Una prueba que ya no está solamente, inclusive en un mismo país. Hoy la tecnología y los hechos pueden rápidamente transitar y atravesar la frontera de los países, y es por eso que se requiere inexorablemente repensar la forma de la producción de prueba y compartir las diferentes producciones de prueba entre los países. Hoy tenemos convenciones aún muy antiguas, que en muchos casos todavía no se han cumplimentado en la normativa interna, en el caso de Budapest. Hoy se necesita más que nunca avanzar en una coordinación de producción de prueba, porque la velocidad por la cual se necesita esa información, los diferentes tribunales necesitan esa información que puede estar triangulada en diferentes países, va a ser sumamente necesaria para poder esclarecer diferentes hechos o para poder probar diferentes cuestiones que vamos a necesitar. En el caso más sencillo puede darse en que la prueba esté en el mismo país. Los mismos servidores, la relación contractual entre, por ejemplo, un intercambio de mails, WhatsApp, que en muchos países ya es prueba contundente, en otros países es semiplena prueba, pero para eso efectivamente es necesario producirla mediante el peritaje, mediante la pericia informativa de una compañía que puede dar celeridad o certeza a esa información que uno está solicitando, pero para eso necesariamente se necesita conocer el campo donde uno va a pedir esa información. O sea, tenemos que tener en cuenta que muchos tribunales todavía no están ayornados a la producción de esa prueba. Por lo tanto, cuando nosotros solicitamos avanzar en ese sentido, tenemos que brindarle la ruta hacia dónde tienen que dirigirse, hacia qué organismo, qué es lo que tienen que pedir. Inclusive, hoy Lourdes muy bien planteaba el tema de las fuentes abiertas de información, que son bases de datos legales, que la mayoría de los países las tienen a disposición del usuario, y la inteligencia artificial, yo considero que hoy no va a reemplazar la labor del abogado en ningún otro profesional, sino que bien utilizada nos puede llevar como guía a la información en donde nosotros vamos a apoyarnos en la búsqueda de esas bases de datos que quizás no sabemos que existen o no sabemos cómo encontrar cierta información, y nos va a permitir, si direccionamos correctamente la inteligencia artificial, generalmente se utiliza una orden, un tipo de orden que se llama prompt, donde se le dice específicamente a la inteligencia artificial qué es lo que queremos buscar y en dónde queremos buscarlo. Nos va a ayudar de guía para recopilar esa información, y esa información la vamos a plasmar en los escritos para que los tribunales puedan producir la prueba. Creo que el desafío es muy grande, y a partir de esta revolución tecnológica que afecta de lleno al mundo del derecho también, el abogado va a tener que permanentemente avanzando y ayornándose a cambios, porque las relaciones entre las personas tienen cada día más contundencia, cuestiones tecnológicas,
Y nosotros no podemos quedarnos atrás porque si no, la tecnología va a ponerse delante del derecho y nosotros tenemos que tener esa lectura y avanzar con respecto a esta herramienta que cada día va a ser más utilizada. No solamente tenemos que saber en dónde recopilar la información, cómo producir la prueba, sino también explicarle a muchos tribunales cuál es el camino, como decía anteriormente, porque nosotros nos hemos topado con casos en donde se solicitaban una cantidad de pruebas, una cantidad de información, y el tribunal no sabía cómo avanzar en la investigación. Mucho más complejo es en el caso donde la prueba se necesita recopilar en extraña jurisdicción. Creo que es una cuestión fundamental y hay que dividir, cuando hablamos de bases abiertas, las legales y las ilegales. Se ha avanzado, lamentablemente, en los últimos tiempos en el hackeo masivo de muchos organismos nacionales, por lo menos aquí en la Argentina, de bases de datos oficiales, y en muchos países también ha ocurrido, que después las terminan vendiendo en la deep web o en la web profunda, donde lamentablemente esa información plasmada a un escrito, presentada como prueba, obviamente es ilegítima. Por eso hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales cuando vamos a buscar la prueba o cuando vamos a buscar información para ampliar nuestro conocimiento, que hay una forma legal, que es la forma de las bases abiertas de información, o la que nos da a través de los requerimientos los diferentes juzgados, y hay formas ilegítimas que nunca las van a tener presentes los tribunales, que claramente son las bases de datos que se venden ilegalmente, la deep web, por dar un ejemplo contundente, o a donde nos lleva la inteligencia artificial, porque eso es fundamental, chequear la fuente de donde nos está dando esa guía y esa información, porque en Internet tenemos también muchísimas bases de datos o información tergiversada, falsa o incorrecta. Por eso el profesional tiene que tener muy en cuenta chequear la información a donde nos dirige la inteligencia artificial para no caer en errores y en nuestro propio trabajo y presentar información que no vamos a poder defender en un escrito o en un juicio. Creo que la tecnología, sin lugar a dudas, es una aliada pero fundamental, por eso el derecho debe estar acompañada permanentemente de normativas que actualicen el actuar del abogado y todas estas herramientas. ¿No? Cada día salen más herramientas que nos van a permitir, nos van a ayudar a guiarnos en el mejor trabajo profesional. De hecho, el otro día discutiendo con colegas, algunos decían que estaban disconformes por la inteligencia artificial, si uno le pide escritos, le pide resúmenes de fallos, obviamente nos da una respuesta coherente, pero no es una respuesta profesional. Siempre nos va a servir de guía, pero el trabajo profesional lamentablemente no va a reemplazar el trabajo, pero debemos tener en cuenta que la tenemos que tener como aliada. Son muchísimos los desafíos que nos trae la tecnología para el derecho y para otras actividades. Por eso yo creo que estamos en un tiempo donde todo, a cada rato vamos a estar actualizándonos para poder seguir esta vorágine que es del conocimiento que nos está dando la tecnología todos los días. Desde ya que quiero agradecer a Lourdes, a Jesús, a la Federación, siempre realmente a la vanguardia de estos cambios, y es fundamental, y pioneros y pilares del derecho a las Américas, y eso realmente es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Buenas tardes.
Muy amable. Hay una pregunta aquí que Gracias, Diego. vamos a realizar. Los que quieran levantar la mano lo pueden hacer o escribirla en el chat. Y bueno, esto es una preocupación, este curso es una preocupación de la Federación Interamericana de Abogados por comunicar de manera sostenida estos temas que están vinculados al desarrollo de la formación y la capacitación de los abogados en todo el continente. Pero también es la forma de propiciar que con estas herramientas blandas podamos nosotros poder adquirir una forma relevante para seguir manifestándonos como abogados. Y por eso el comité ha preparado este evento que va a seguir desarrollándose y que ahorita hay una pregunta que quiero hacerle a la doctora Lourdes y al doctor Diego. A ver cómo la pueden responder brevemente. Hay las habilidades tradicionales para el ejercicio del derecho, las cuales viene acompañando al abogado actual. Y frente a ello también están apareciendo estas habilidades tecnológicas y que se le ha puesto como necesarias para el ejercicio de la abogacía. ¿Ustedes creen que las habilidades tecnológicas necesarias actuales van a colidir o pueden colidir con las habilidades tradicionales para el ejercicio del derecho? ¿Qué podrían decir de eso? Bueno, en realidad no entran en conflicto, sino al contrario. Yo creo que fortalecen esas habilidades, porque en verdad para entender estas herramientas tecnológicas, ¿no? de las que hemos estado hablando, como herramientas necesarias para el ejercicio de la abogacía, tenemos que usar las mismas habilidades, o sea, en términos de estudio, conocimiento, analíticas, integración, concordancia, investigación, todas las habilidades que tenemos que tener como abogados, las tenemos que tener también para eso, porque no nos olvidemos algo muy, muy básico. El derecho es el sistema jurídico es un sistema, y los sistemas tienen estructuras y procesos, ¿no? Y los sistemas tecnológicos también son eso. O sea, los sistemas tecnológicos y la tecnología y toda esta realidad virtual también tiene estructuras y procesos. Entonces, no hay, digamos, no solo incompatibilidad, sino que hay una complementariedad importante. Simplemente estamos usando herramientas que facilitan la tarea, pero tenemos todas las habilidades como abogados para entender ese tipo de herramientas. También para ayudar, porque la interacción con la tecnología no solo es herramientas para nuestra práctica, ¿no es cierto? También es, como abogados, vamos a tener que, algunos, participar en diseños de políticas. Para diseñar esas políticas vamos a tener que entender el fenómeno, ¿no? El cual estamos tratando y qué política es más adecuada para este tipo de fenómeno. Y uno no puede diseñar políticas si no entiende la realidad que está tratando, ¿no es cierto? O uno no puede diseñar un marco legal sobre la base de esas políticas, digamos, nacionales sobre el tema e internacionales también, porque lo que mencionó Diego era muy importante cuando hablábamos de la prueba digital y todo, y él hablaba de la necesidad también de, o sea, establecer sistemas de gobernanza internacionales en términos del uso de la tecnología, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de protección de derechos de las personas, por ejemplo, ¿no? Que ya hay muchos avances, o sea, guías de OCDE, guías de la Unión Europea, o sea, entonces, y regulaciones sobre cómo proteger la privacidad de las personas, ¿no es cierto? Y también algunas ya sobre, o sea, los principios o criterios de inteligencia artificial. Como mencionamos, nuestro sistema, nuestra labor también tiene un componente ético importante, ¿no es cierto? Como abogados. Lo mismo se tiene que aplicar al uso de estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en suma, no solo no es en conflicto y claro, sí presenta retos, ¿no?
sino que complementa y amplía el conocimiento y amplía el potencial que podemos tener en nuestra práctica legal. Y como decía, también abre muchas oportunidades de trabajo en áreas nuevas o no tan nuevas, digamos, porque realmente todo esto no es nuevo, ¿no? Hablamos de tecnologías emergentes y lo vamos a decir siempre, porque siempre, como decíamos, avanzan a una velocidad tal que siempre va a surgir algo nuevo. Pero muchas de esas tecnologías ya tienen décadas en desarrollo, ¿no es cierto? Toda la inteligencia artificial no es así, o sea, una revelación de hoy, o sea, ha sido una progresión y evolución hacia niveles más avanzados de algo que se ha iniciado décadas atrás, ¿no? Y depende quién considera quién pionero o padre, puede ser 3 décadas o más, ¿no es cierto? No sé, Diego, ¿qué opinas en ese sentido? Gracias. Yo creo que un complemento muy importante, pero jamás lo va a reemplazar. Creo que vamos a seguir viendo cada vez herramientas más sofisticadas tecnológicas como complemento al derecho, como complemento a nuestro trabajo, que nos van a facilitar la tarea, pero también nos van a exigir más como profesionales, porque esas herramientas van a estar disponibles para todos y quien las use correctamente, quien pueda llegar a bucear por todos estos elementos que no son fáciles de utilizar, porque la información está, las formas, las estrategias que nos pueden ayudar a guiar o a encontrar a través de cada uno de los casos que podamos tener, nos pueden dar ideas, pero la labor profesional, que tiene mucho de estrategia profesional, no lo van a suplementar las tecnologías, pero sí, yo creo que cada vez van a ser más determinantes, porque hoy la información está cada día más cerca, y si sabemos coordinarla, si sabemos cómo utilizarla correctamente, nos va, como decía anteriormente, nos va a exigir más como profesionales, pero sin lugar a dudas no vamos a tener a la inteligencia artificial y a la tecnología como competencia. Exacto, totalmente de acuerdo. Y otro tema que, o sea, digamos, la función de nuestros sistemas es realmente, ¿no?, dar orden, ¿no?, a los sistemas sociales, ¿no? O sea, el sistema jurídico es eso, ¿no? Es más complejo, pero en simple es dar orden. Y el tema es que nosotros no podemos estar ajenos al impacto de la tecnología, porque o sea, ya crea mucho impacto, genera mucho impacto en la vida de las personas, en la seguridad de las personas, en la integridad de las personas, en la privacidad de las personas, etcétera, ¿no? Hay un informe del Attorney General de acá de Estados Unidos, por ejemplo, sobre sus Cyber Task Force, ¿no? O sea, crearon un grupo de trabajo, un task force, le llaman, sobre este tema, y empieza diciendo, ¿no? O sea, se los voy a leer en inglés y después les digo el gist, ¿no? Porque lo estoy citando literalmente, pero es: Cyber-enabled attacks are exacting an enormous toll on American business, government agencies and families. O sea, los ataques cibernéticos están generando daño, toll es como un alto costo, ¿no? Digamos, los negocios de este país, de las agencias de gobierno, de las familias, etcétera, ¿no? O sea, las intromisiones, digamos, de ciber, y los esquemas de crímenes, de cybercrime o crimen cibernético, o el mal uso de infraestructura digital, etcétera, o sea, ha realmente llevado a firmas a la bancarrota, ¿no? Ha destruido, o sea, ha acabado con billones de dólares en inversiones, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó con este tema del grid, o sea, del sistema de electricidad, ¿no? En Texas, por ejemplo? Eso hizo un llamado que uno se preguntaba por qué tuvo que pasar esto para que pensaran en aumentar la inversión en infraestructura
y protección de infraestructura, y sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? Porque estos ataques se hacen posibles porque funcionan sobre la base muy dependiente de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, en temas estratégicos siempre hay que tener, digamos, este tipo de cosas, pero, digamos, este informe indica eso. Yo leía eso y decía, se los voy a poner sin citar la fuente y me van a decir, ¿de qué país es este? Porque no pasa solo acá, ¿no es cierto? Pasa en todos lados. Diego estaba compartiendo que en Argentina, digamos, han hackeado, digamos, una empresa, todo el sistema de bolsa. Recientemente comentabas, Diego. Claro, esto fue entre ayer y hoy. Claro. Ataques a las entidades gubernamentales y privadas ha crecido estrepitosamente y lo utilizan para con dos objetivos. Uno es el famoso ransomware, que le piden dinero de rescate, y aunque algunas compañías les pagan, otras no les pagan porque tienen backup, la información vale muchísimo más que el rescate que pueden llegar a pagar. Porque esa información después la venden en el mercado negro y lamentablemente eso hace que la privacidad sea una cuestión cada vez más relativa, y es muy necesario que las entidades que tienen bases de datos con datos sensibles de las personas inviertan en seguridad. Pero bueno, A ver, un comentario que quiero hacerles en esto. Hay una necesidad de información mínima que es la que se está brindando respecto a las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías. Pero también para ese paso hay una brecha tecnológica que está en el medio y que no podemos ignorar fácilmente para poder entonces mantenernos vivos en el derecho. Yo les pediría muy brevemente, por favor, enumerar por lo menos 3 recomendaciones que cada uno de ustedes daría para superar o por lo menos matizar o hacer más amigable esa brecha tecnológica que existe con respecto a estas nuevas tecnologías que ahora se hacen necesarias para el ejercicio de la abogacía. Si pueden enumerar 3, por favor, y Diego, 3, se los agradezco. Aquí hay un comentario de la autora María del Socorro para Lourdes y Diego, agradeciendo la exposición y el tema desarrollado, por lo que también dan las gracias a Jesús Rodríguez y por toda la conectividad que se ha hecho con todas las dificultades, pero ha salido adelante. Un cordial saludo a todos los colegas de la FIA, María del Socorro Castañeda de Barranquilla, Colombia. Gracias, María del Socorro. Doctora, y el doctor Diego, y después tenemos conclusión del evento, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, recuerden que cuando hablamos de la información y compartí ese slide sobre el tema también de retos y oportunidades, uno de los temas era precisamente el tema de la gestión, digamos, de la información, ¿no es cierto? Entonces, y la responsabilidad en ese sentido y el deber de analizar todo. Todo esto requiere, digamos, conocimiento. ¿Cómo se puede atacar el tema de la brecha tecnológica? Desde el punto de vista individual, obviamente, buscando nosotros como abogados tener los conocimientos para realmente tener las herramientas y las armas suficientes para hacer nuestra tarea lo más eficiente. Pero desde el punto de vista ya macro, ¿no? Y de políticas institucionales, también como abogados nosotros podemos abogar para que nuestras asociaciones y nuestros países trabajen en este sentido para acortar la brecha digital, ¿no? Porque la brecha digital, o sea, como hablábamos de las oportunidades, les decía, por ejemplo, nos da mayor acceso a la información, ¿no? Pero, entonces, eso es un lado positivo, pero el otro lado es el que no tiene acceso, ¿no es cierto? Entonces, y ahí es y donde está la brecha y cómo se cubre. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista institucional, podemos buscar que nuestros países cumplan con las recomendaciones también internacionales. La Corte Interamericana, o sea, la Comisión se ha pronunciado, ha hecho un informe sobre estos temas también, ¿no? Porque genera inequidades, ¿no? Hay tantos recursos, materiales, informes en este sentido. Entonces,
abogar para que sus barras, por ejemplo, ofrezcan este tipo de formación a los profesionales, sobre todo a quienes no somos de la generación de mi hija, por ejemplo, ¿no? Que yo digo, ellos nacieron con la tecnología en la mamadera, o sea, ellos nacieron inmersos en la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, para ellos es mucho más fácil. Entonces, el abogado de la generación de mi hija va a tener mucho más herramientas. Nosotros las tenemos que ir adquiriendo nosotros solos, ¿no? Porque es una forma de asegurarnos de no estar caminando en nuestro universo un poco blindfolded, como diríamos, ¿no? Con una o sea, ¿no? Un poco a ciegas con el tema tecnológico, ¿no? Un poco liberarnos, diría yo, con el tema tecnológico, porque si no lo manejamos, o sea, vamos a depender, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es algo que nosotros podemos hacer individualmente y también colectiva e institucionalmente, porque si las cortes se van a modernizar y digitalizar sus procesos y los usuarios no tienen la misma capacidad, porque también, o sea, no todos los abogados tienen los mismos recursos, ¿no? Acá las firmas grandes tienen todo un área de sistemas que los apoyan. El que practica como solo practitioner puede ser un muy buen abogado, pero no va a tener los mismos recursos que esta firma de cientos ¿no? o miles de abogados, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia ahí, y sobre eso conversábamos. Te acordarás, Jesús, en una de las conferencias que tuvimos a una experta también de acá sobre este tema, y decíamos, es importante hacer esta labor de alfabetización tecnológica porque las firmas grandes van a tener todos los recursos, y los abogados, las firmas pequeñas o los abogados que practican solo, no los van a tener incluso en este país que hay tantos recursos, porque no todas las realidades de los 50 estados y territorios es la misma, ¿no es cierto? Pero todos van a estar de algún modo, o sea, teniendo que conformar o responder a los mismos estándares éticos, sin tener los mismos recursos, ¿no? Entonces, ahí va a haber mucho que ajustar, pero digamos, mi recomendación sería a nivel personal, a nivel institucional de nuestras barras, y también buscar a que nuestras barras y por cualquier medio que podamos, nuestros países trabajen mucho en acortar esa brecha digital. Gracias, Lourdes. Diego, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos recomiendas para matizar, hacer amigable, para acceder mejor y disminuir esa brecha tecnológica que existe actualmente entre el abogado tradicional y el abogado que se incorpora a este nuevo proceso de transformación digital? Tres cositas que nos pudieras decir. No, indefectiblemente es muy importante que las entidades, que los colegios, las barras de cada país dicten capacitación, actualización a todos sus integrantes, porque es cada día más fundamental que adquieran estos conocimientos, los que necesitamos hoy y los que van a venir, porque todos los días se van incorporando nuevas cosas. Tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política de cada una de las instituciones, actualizar a sus integrantes, porque yo lo considero como una herramienta cada vez más esencial para la labor profesional. Lamentablemente, en épocas de la revolución informática, la tecnología es un antes y un después, y tenemos que ayornarnos a eso. Nosotros que, como estudio especializado en tecnología, todos los días estamos aprendiendo nuevas cosas, todos los días estamos investigando nuevas herramientas, y lamentablemente esto no es una cuestión solamente por la rama a la que nos dedicamos nosotros, sino sirve para todas las ramas del derecho, y creo que es fundamental que la educación y la capacitación sea un pilar de las asociaciones y de las entidades respecto a sus asociados. Gracias, Diego. Gracias, doctora Lourdes. Si gracias me a todos los permiten, que han participado en esta tarde, que se han tomado un rato para compartir y enriquecerse en esta jornada que hemos tenido. Vamos a tener Jesús, también... si me permites, quisiera, digamos, que esta presentación de Diego y mía, digamos, compartida, pueda terminar con Claro. una nota muy, de algún modo,
no voy a decir optimismo, es neutra, pero con una nota positiva en el sentido de no hay que temerle a la tecnología. Para empezar, temerle no nos va a ayudar a nada porque está acá para quedarse, ¿no es cierto? O sea, hace tiempo y va a seguir evolucionando. Entonces, no hay que Entonces la pregunta temerle. sería, ¿cómo vencer más que el temor, el miedo? ¿Cómo ir preparándose para eso? Porque es un proceso, somos humanos diferentes a una máquina que le das una orden y no tiene miedo. Claro, pero la que había, por eso decía, no es de optimismo, es un tema de neutro en el sentido del equilibrio entre la realidad, ¿no? Y lo que se puede hacer y los retos. Que es no temerle a la tecnología, utilizarla, tratar de sacar lo mejor, pero hacer todo el trabajo que podamos para cuidar de los efectos o usos negativos que se puede hacer, porque a lo que le tenemos que tener miedo no es a la tecnología. Eso lo dije una vez porque hablamos mucho de esto, es a nosotros mismos, porque no es la tecnología, es como nosotros lo usamos, es como nosotros la programamos, es como los humanos. Entonces, en realidad no le tenemos miedo a la tecnología, le tenemos miedo a la naturaleza de los seres humanos. Esa es la realidad, porque la tecnología no aparece sola, no se genera sola y no avanza sola. Entonces, ahí venía este planteamiento de Honing de decir, la inteligencia artificial hay que alimentarla con postulados éticos desde el principio, porque si no lo haces desde el principio, después esto de poner barreras no va a funcionar porque es muy inteligente y su temor era ese, que si bien antes trataban de replicar a través de la máquina la inteligencia del hombre, ahora se dan cuenta que la máquina en teoría en algún punto va a poder ser más inteligente, pero no porque sea más inteligente, es porque tiene la inteligencia colectiva, está alimentada una inteligencia colectiva de muchos grupos de investigación y desarrollo. Entonces, no es que sea más inteligente, es que puede procesar todo a una velocidad que nosotros no vamos a poder hacerlo en el mismo tiempo, ¿no? O sea, el volumen y la velocidad la puede procesar a o sea, la información la puede procesar a un volumen, velocidad y diversidad que nosotros como humanos nos va a tomar mucho más tiempo. Entonces, el riesgo es cuidar lo que nosotros hacemos como humanos y lo que nosotros cedemos como humanos, porque con el tema de la privacidad se dice, hay toda esta información ahí porque nosotros la ponemos en el social media, ¿no es cierto? Yo uso muy poco mi social media, pero, o sea, es como que nosotros mismos nosotros mismos cedemos nuestros derechos, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver también esa perspectiva de la autorresponsabilidad humana, ¿no? Muy acertado eso, Lourdes. Gracias por ese detalle, porque eso complementa un poco más este asunto, ¿no? De cómo abordamos y enfrentamos o transparentamos la realidad que se nos siguen presentando. Y esto yo quería hacerle una invitación a todos para el día 22, para la próxima conferencia, en que se va a atender el tema de los robots y la abogacía, que es un tema en construcción. Hay cosas diseminadas, un poquito de esto, un poquito del otro, pero realmente cómo la vivimos desde el ángulo, por ejemplo, en materia penal, desde el ángulo del fiscal, cómo experimentamos esa realidad de los sistemas automatizados o de la robótica cuando se presenta, desde el ángulo del decisor, cómo este decisor es capaz de utilizar la robótica o utilizar los instrumentos de robot o los sistemas predictivos para sus decisiones, y cómo pueden ser impugnadas decisiones las cuales hayan sido realizadas dentro de su reacción si los elementos y requerimientos esenciales para que se preserve el derecho a la defensa en estos casos. Es desde el ángulo del defensor, desde el ángulo del fiscal, del proceso que realiza de investigación, cómo este proceso robótico, que es un proceso acelerado de pensamiento rápido, frente al pensamiento biológico que es lento, pero es seguro, lleva a una necesidad de simbiosis, ¿no? Y también algunas experiencias de tipo civil que se están viviendo y se pueden vivir, y una perspectiva de cómo es que se presenta para nosotros como abogados este asunto, es decir, cómo lo podemos digerir. Y como le dije, es un tema en construcción, es un reto, pero ciertamente es una necesidad de que tengamos presente de que así como nos atacan diariamente o mensualmente, muchas veces por los teléfonos, por las redes, por nuestras páginas web,
tratando de realizar un ejercicio fraudulento, nos damos de cuenta posiblemente nada más del 20% de esos ataques. Igual en juicio, debemos estar preparados mínimamente o en audiencias o en discursos y en conversaciones para saber identificar cuando tenemos realidades que son falseadas y cuando se presentan situaciones en las cuales nosotros debemos advertir que hay que tener cuidado porque su propósito es intencionadamente doloso. De eso vamos a hablar el 22. Me encantaría que estuviesen, invitasen a la gente para que disfrutásemos de esto, conversáramos y diésemos opiniones que tengamos. Aquí el doctor José Luis Tamayo. Saludos a los doctores Lourdes Caffi y Diego Migliorisi por sus interesantes, valiosas y provechosas intervenciones. Temas siempre apasionantes y polémicos que requieren, a no dudar, de urgentes regulaciones en los distintos países del mundo. Felicitaciones a ambos. José Luis Tamayo, gracias José Luis por estar presente y ser consecuente con este proceso de formación que apenas comienza. Que Dios los cuide, que pasen una buena noche todos